Capítulo 51. Acuerdos cerrados. ¿No puedes ver? ¡Qué lástima! Suave y musical, la voz que llegó a los oídos de Tyrone era juguetona, femenina y, a un nivel primario e instintivo, aterradora. «Paloma», llamó Tyrone, dejando entrever su inquietud en su voz. «¿Qué está pasando?» Incapaz de ver lo que sucedía, intentó mantener el equilibrio y asegurarse de no salirse del círculo protector que había creado. Había aprendido la lección de sus intentos de contactar con el abismo y había tejido tantas capas de protección como le fue posible. Con la ayuda de Dove, confiaba en que los mecanismos de seguridad que habían implementado serían suficientes para protegerlo de cualquier eventualidad, pero no había previsto perder tanta sangre. Se sentía mareado, aturdido y aletargado. «Lo que está pasando es casi con toda seguridad peligroso, chico», resonó la voz algo hueca de su mentor, pero al mismo tiempo es jodidamente sexy. «Paloma», gimió Tyrone mientras se agarraba la herida del brazo antes de quitarse las vendas que había preparado y empezar a vendarla. Su visión estaba regresando, pero lentamente. Algo de luz se filtraba por los bordes, pero lo único que tenía era la impresión de color rojo. «¿Sabes? Mi instinto de supervivencia probablemente esté completamente descontrolado ahora que estoy muerto. En el futuro, mejor no cuentes conmigo para que te dé una idea precisa de la gravedad de tu situación». «No. ¿Ayudas?», espetó el nigromante entre dientes apretados. «Vaya, vaya. Chicos, sí que les gusta hablar. Estoy aquí mismo, ¿por qué no me hablan directamente? Tengo tantas cosas que decir». Tyrone siguió la voz mientras parecía cambiar de posición y llegó a una conclusión espantosa. Un escalofrío le recorrió la espalda. «Dove», balbuceó, «¿está en la habitación?» Un crujido seco y un destello de luz le cosquillearon en los bordes de los ojos a Tyrone. «Háblame», siseó aquella voz, y el sonido fue como si le clavaran clavos directamente en el cerebro. «Lo siento», suplicó, y la presión disminuyó. «No me di cuenta de lo que estaba pasando. Nunca antes había realizado este ritual. Oh, lo sabemos». Empezábamos a sentirnos abandonados. La voz, tan sensual y suave, pero con un tono subyacente que prometía algo que sabía que no quería. Escuchó atentamente mientras oía pasos que comenzaban a rodearlo. No se atrevió a girarse, no fuera a ser que perdiera su posición dentro de su círculo protector. La luz brillante había sido ella chocando contra las protecciones, estaba seguro. Si no las hubiera incluido se estremeció. «La corte te ha estado observando, jovencito. Un verdadero ejemplar. Tan prometedor. Nos decepcionó que eligieras el abismo. ¿Qué pueden ofrecerte sino locura y sinsentidos? Nada. Lo que podemos hacer por ti, y lo que tú puedes hacer por nosotros es mucho más». Como dedos que le recorrían la espalda, sus palabras lo provocaban y lo tentaban. Tyrone se detuvo a pensar, intentó ganar tiempo para que su visión se recuperara. No tenía ni idea de qué pasaría si usaba alguno de los 3 rituales, se disculpó, intentando ser cortés. Ni qué podría intercambiar con ellos. «No tenía ningún material que me permitiera aprender sobre vuestra corte. El tribunal», lo corrigió ella como si reprendiera a un joven descarriado. «Tu ignorancia no es excusa. Como practicante de la muerte, deberías haber acudido a nosotros, como un niño que busca a sus padres». El nigromante frunció el ceño. «Tengo padres. Y son estupendos, por cierto». Quizás era exagerado llamar a Magnin y Beori buenos padres. Sin duda tenían buenas intenciones, pero estaban ausentes la mayor parte del tiempo. Le resultaba difícil reprochárselo, conociendo su forma de ser, pero aún así sentía resentimiento a veces. Ahora veía un poco mejor y podía distinguir la silueta, que se movía vagamente, de la persona con la que hablaba mientras caminaba frente a él. Mantuvo la cabeza quieta, para no correr el riesgo de marearse y caerse. La figura continuó rodeándolo lentamente, extendiendo ocasionalmente las manos para jugar contra el círculo protector. Cuando la luz comenzaba a formarse, indicando que la barrera se mantenía, se retiraba con indiferencia, como si nada hubiera sucedido. «Ahora que su error ha sido corregido», dijo, «por fin podemos encaminarlo por el buen camino. Ahora, presente su súplica, implore la intercesión del tribunal, y entonces acordaremos el precio». Ella sonaba tan complácida, tan encantada de que las cosas hubieran llegado a ese punto, pero todo lo que Tyrone pudo hacer fue parpadear confundido. «¿Súplica? ¿Intercesión? No tengo ni idea de qué está hablando. Pero si digo eso, ¿se ofenderá? ¿Y si me ataca de nuevo?» Bajó la mirada hacia sus pies. «La protección debería ser suficiente, no debería poder hacerme daño. Aún así, mejor prevenir que curar».
Me disculpo, dijo con cuidado, pero como ya dije, no sé nada sobre la corte, qué pueden ofrecerme ni qué esperan a cambio. Si no es mucha insolencia, ¿podrían enseñarme? Quizás podrían empezar por decirme su nombre. Por cierto, me llamo Tirón Stellar. Su risita sonaba como sangre goteando. Conozco tu nombre. Después de todo, mi señora te ha estado observando durante algún tiempo. Debo decir que es raro que la corte reciba a un suplicante que no sepa lo que pide. Qué delicioso, quizás nuestro alcance en tu reino no sea tan profundo como quisiéramos. No importa, me complacerá informarte. La figura borrosa comenzó a moverse a su alrededor una vez más y Tirón intentó mantenerse firme mientras su visión mejoraba poco a poco. Ahora podía distinguirla un poco mejor, pero seguía siendo poco más que una mancha blanca borrosa ante sus ojos. ¿Algún tipo de vestido? El frío que le había paralizado las extremidades comenzó a remitir lentamente al César la hemorragia. Antes de su despertar, tal pérdida de sangre sin duda lo habría matado, pero ahora ya se estaba recuperando. El poder que otorgaban una clase y los niveles no era algo que se pudiera subestimar, y apenas había dado el primer paso. Asegúrate de escuchar, su voz lo traspasó una vez más, como si percibiera sus pensamientos errantes antes de relajarse de nuevo. No conviene que me repita, ¿verdad? Quiero decir, si eso te mantiene por aquí más tiempo, gritó Dove desde un lado. Silencio. Toda pretensión había desaparecido. En ese momento sonaba como una bestia enfurecida. No hay protección a tu alrededor. Habla de nuevo y consumiré tu alma. Una pausa. Me disculpo por mi arrebato. Permítanme llenar esas desafortunadas lagunas en sus conocimientos. Un sudor frío le recorrió la frente a Tirón mientras asentía. No sabía qué había invocado esta vez, pero era evidente que era tan peligroso como cualquier cosa que el abismo hubiera enviado. La corte es, ¿cómo decirlo? Una reunión de seres superiores. Criaturas de perfección. ¿Creéis que habéis alcanzado la perfección? ¿Sois dioses? Preguntó Tirón. No somos tan toscos, ni soy tan arrogante como para afirmar que somos perfectos. La perfección es el estado al que nos acercamos infinitamente con el paso del tiempo. Es nuestro destino, nuestra pasión y nuestra búsqueda. Más allá de la vida, más allá de la muerte, la corte existe para reflejar los deseos de sus miembros, y lo que deseamos es algo que escapa a la comprensión mortal. Sois una asamblea de seres poderosos, frunció el ceño Tirón, pero estáis más allá de la vida y la muerte. ¿Significa esto que sois no muertos? Por supuesto, dijo la voz entre dientes, como ya dije, es normal que nos extiendas la mano. En todos los reinos, no hay ningún no muerto que esté por encima de la corte. Nigromante novato, estás jugando en el barro de nuestro castillo. Lo que te ofrecemos es tenderte la mano y ayudarte a salir adelante. La mente de Tirón trabajaba a toda máquina. Ella había confirmado que era una no muerta y él había leído todo lo que pudo sobre cada tipo conocido en la provincia. Claramente no era un zombi ni un esqueleto. Conservaba su inteligencia y su capacidad de comunicación mucho más allá de cualquier criatura básica. ¿Era algún tipo de espíritu avanzado? ¿Un espectro? ¿Un espectro? ¿Un espectro? Cada uno de ellos requería los restos de una raza inteligente para ser creado y, según su entender, eran extremadamente raros. No había muchos lugares con la magia de la muerte pura necesaria para crear un espectro natural, y mucho menos un espectro. Quiso preguntarle directamente qué era, pero dudó. No quería ofender a aquella mensajera de la corte. Fueran lo que fueran, eran poderosos. A la altura de lo que habitaba el abismo, su nombre figuraba junto al de los oscuros. No era para tomárselos a la ligera. Y, a decir verdad, le atraía la idea de tener secuaces más poderosos. Los no muertos perfectos. ¿Era algo que podía llegar a comandar? Tenía que averiguarlo. ¿Cómo me ayudas? Preguntó Tirón con sensatez. ¿Tienes hechizos y rituales que pueda aprender? ¿O recursos que pueda usar para crear muertos vivientes más poderosos? Cualquiera de ellos me sería útil, aunque no estoy seguro de que tengo que te pueda interesar como pago. La figura volvió a pasar frente a él y Tirón vislumbró un par de ojos carmesí que ardían con una luz antinatural. Había una energía en esa mirada que rozaba la manía. Lo inquietó más de lo que podía expresar. ¿Rituales y hechizos? Rió, su voz ronca vibrando en el aire. ¿Eso es todo lo que buscas? Mi ama está dispuesta a ofrecerte mucho más. ¿Y el precio? No hablemos de eso todavía. No hasta que comprendas la magnitud de lo que se te ofrece. Ella volvió a perder el contacto visual con él, mientras Tirón mantenía la mirada fija al frente con determinación, aunque escuchaba con atención.
La corte ha existido durante milenios. Su antigüedad se extiende más allá de toda la historia de vuestro imperio. Antes de que las grietas llegaran a este mundo, la corte ya gobernaba desde tiempos inmemoriales. Nuestros miembros más antiguos pueden rastrear su historia hasta la fundación misma, una época de sangre y gloria en los oscuros orígenes de nuestro reino. Y hizo una pausa para crear un efecto dramático. Esos mismos miembros siguen existiendo hasta el día de hoy. ¿Te sorprendo? Inmortales, esos mismos seres sobreviven indefinidamente. No muertos. Inmortales. Ser criado por la corte es recibir la promesa de vida eterna. Estarás entre una compañía augusta si decides aceptar la mano que se te ofrece. Los magos más poderosos que existen, que han perfeccionado su arte durante decenas de miles de años, se convertirán en tus iguales. Imagina todo lo que podrías aprender. El poder que podrías alcanzar. Magos ancestrales. Vida eterna. Magia que existía incluso antes de que las grietas llegaran a este mundo. Tirón tragó saliva con dificultad. Era una oferta tentadora. Demasiado buena para ser verdad. A pesar de sus palabras, dijo, no tengo pruebas de que sus afirmaciones sean ciertas. No pretendo ofenderle, pero sería una insensatez por mi parte aceptar un trato sin obtener más información. Me gustaría establecer una mayor confianza y buena relación entre nosotros antes de llegar a un acuerdo. El ritual seguramente terminaría pronto. Mientras pudiera evitar ganarse el favor del tribunal y agotar el tiempo sin verse obligado a llegar a un acuerdo, podría considerarlo una victoria. Estos estúpidos rituales daban muchos más problemas de los que valían. Ofrecían poder, sí, pero había tantos obstáculos que superar que era prácticamente inútil. ¿El abismo ofrecía conocimiento? Claro que sí, pero uno se arriesgaba a la locura si intentaba escucharlos. La corte aparentemente tenía la inmortalidad en sus manos, pero el precio a pagar era terrible. Al menos, él suponía que era terrible, ya que esta criatura se negaba a decirle cuál era. Acabo de recordar que no me dijiste tu nombre, dijo. En efecto, no lo hice. Debes pensar que soy grosero. Puedes llamarme, Yor. Obviamente era un nombre falso. Ni siquiera se molestó en ocultarlo. Y me temo que no comprendes del todo la gravedad de mi oferta, joven nigromante. Ella volvió a colocarse frente a él y, esta vez, sus ojos estaban casi completamente lúcidos. Cuando sus miradas se cruzaron por primera vez, los ojos de ella se abrieron de placer y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Más claramente que antes, aquellos ojos rojos sangre ardían con poder y vitalidad, pero también con algo más oscuro y frenético. Tras un instante, su visión se amplió y pudo abarcar el resto de su ser. Una piel blanca como la nieve se encontró con su mirada. No había visto su vestido. Estaba completamente desnuda. De figura perfecta, su cuerpo se exponía ante él. Su cabello liso, negro como la noche, caía en cascada sobre sus delicados hombros hasta la mitad de su espalda. Sin pudor alguno, se detuvo con elegancia frente a él, con la misma sonrisa en los labios. Tirón se sonrojó e intentó apartar la mirada, pero se detuvo en el último momento. No quería mover los pies ni cambiar de posición por miedo a perder la protección. Optó por alzar la vista mientras maldecía a Adobe en su mente. Ese idiota. Deja de desconfiar solo porque ella está desnuda. Ejem. ¿Por qué no llevas ropa? Balbuceó mientras intentaba recuperar el equilibrio. He pasado de un reino a otro. Llevar ropa conmigo es difícil y, a menudo, innecesario, bromeó. Ella dio un paso al frente. Ahora que puedes verme, me resulta bastante insultante que apartes la mirada. Mírame, exigió. Una vez más, aquellas uñas se clavaron en su cerebro hasta que bajó la mirada y la posó de nuevo en la de ella. En ese instante, el dolor se desvaneció y respiró con un escalofrío. ¿Qué clase de magia era aquella que le permitía infligir tanto dolor solo con su voz? ¿Dónde estaban sus protecciones? Al ver el destello de pánico en sus ojos, la sonrisa de Yor se ensanchó hasta convertirse en una mueca salvaje, dejando ver sus afilados colmillos. La luz salvaje en sus ojos se intensificó hasta que él tuvo la certeza de que no estaba frente a una mujer, sin importar lo que vieran sus ojos. Aquella era una bestia con piel humana. ¿Qué eres? Se acercó aún más, hasta que su cuerpo quedó pegado a las protecciones que lo resguardaban, a escasos centímetros de distancia. Alzó las manos para acariciar la luz que brillaba junto a su rostro mientras lo miraba fijamente a los ojos. Yo, soy una hermosa manera de morir. Capítulo 52. Portada. ¿Un vampiro? Me duele que no hayas oído hablar de nosotros. Somos la forma más elevada de no muertos. Eres un nigromante, ¿verdad?
Yor entrecerró los ojos mientras cuestionaba su ignorancia, pero Tirón solo pudo encogerse de hombros con impotencia y seguir desviando la mirada. ¿Seguro que no te vas a poner ropa? Te lo agradecería. La vampira rió y deslizó una mano seductoramente por su pecho. ¿Y por qué debería hacerlo? Dijo. Mi cuerpo ha sido moldeado a la perfección. No tengo razón para cubrirme. ¿Acaso no aprecias mi figura? No es que no le gustara exactamente, sino que le resultaba increíblemente distractor. No podía permitirse que nada le nublara la mente al lidiar con esos poderes oscuros, y mucho menos con unos seres perfectamente formados. Ejem. Bien. Me limitaré a mirar al techo. Intentó recomponerse. Le empezaba a doler el cuello. Entonces, si entiendo bien lo que has dicho, eras humano y te transformaste en tu forma actual mediante algún tipo de ritual. ¿Y ahora te ofreces a hacer lo mismo por mí? Deberías sentirte honrado, dijo Yor, alzando una delicada ceja oscura. Muchos apelan a la corte, desesperados por nuestra aprobación, buscando nuestra bendición y unirse a nuestras filas. Algunos deben servir durante muchos años antes de que se les dé la oportunidad. Otros nunca son aceptados. Los menos talentosos a menudo son convertidos en esclavos, para que sirvan a sus superiores por toda la eternidad, como corresponde a su posición. ¿Esclavitud sin fin? La sola idea le resultaba repulsiva a Tirón, aunque comprendía por qué algunos podrían acusarlo de hipocresía, dada su profesión. Sin embargo, no consideraba que resucitar a alguien para convertirlo en esqueleto fuera ni remotamente lo mismo que esclavizarlo. Lo que le había hecho Adobe, eso le afectaba más de cerca. Voy a liberarlo, así que eso no cuenta, se dijo a sí mismo. Ni siquiera me ha pedido que lo libere últimamente, así que no puede estar molestándole tanto. En realidad no veo la necesidad de cambiar de raza, dijo Tirón con sinceridad. Estoy seguro de que ser vampiro tiene sus ventajas, pero tengo otros planes. Anatema había demostrado ser extremadamente poderosa para una subclase, pero el hecho de que se la impusieran sin duda había disminuido su utilidad. Necesitaba esa tercera ranura de subclase si quería compensar sus debilidades y aumentar su versatilidad. Yor lo miró fijamente como si fuera un insecto travieso. Te ofrecemos la vida eterna, dijo, nunca envejecerás, nunca pasarás de edad. Aunque este reino se convierta en polvo, pisoteado bajo el talón de los seres de la grieta dentro de 10.000 años, tú perdurarás. Ella se inclinó hacia adelante para enfatizar sus palabras, lo que provocó que Tirón tuviera que inclinarse aún más hacia atrás para mantenerse concentrado. En ese momento, estaba casi doblado en un ángulo recto. Pero debe haber inconvenientes importantes, ¿no es así? Señaló. Nada que provenga de lo invisible es gratis. Siempre hay un costo, una contrapartida. Quizás no envejezcas, pero ¿cuál es el precio que debes pagar por ese privilegio? ¿Hablas de precio cuando se trata de la inmortalidad? Se burló. Hay millones de personas que pagarían cualquier precio por lo que les ofrezco. No les estás hablando a ellos, dijo Tirón, me estás hablando a mí. Vivir eternamente podría haberle tentado enormemente en circunstancias normales. Pero aquí y ahora, estaba condenado a muerte, perseguido por dos cazadores que lo superaban con creces en todos los sentidos. Incluso si escapaba a través de las grietas hacia otros reinos, no había lugar al que pudiera ir que ellos no pudieran alcanzar. Su madre era una maga célebre en todo el imperio, no solo en la provincia occidental. Incluso si el abismo o la corte intentaran ocultarlo, no tenía ninguna duda de que ella podría encontrarlo. Necesitaba poder ahora mismo. La perspectiva de no envejecer durante los próximos meses de su vida no significaba absolutamente nada para él. Probablemente comprendas un poco mi situación, dijo, intentando ser razonable, si me has estado vigilando como dices. No me interesa la vida eterna ni nada por el estilo. Me interesa convertirme en un mejor nigromante lo antes posible. La vampira lo observó con su mirada roja y ardiente. Por supuesto que aceptar mi oferta tiene sus inconvenientes, dijo, aunque apenas merece la pena mencionarlos. Para empezar, puede que no vivamos bajo la luz del sol, y tendremos que sustentarnos con la sangre de los vivos. Ella sonrió seductoramente y volvió a mostrar sus afilados colmillos. De repente, todo cobró mucho más sentido para Tirón. Si puedes soportar esas leves molestias, entonces podrás tener la vida eterna, dijo en tono burlón. ¿Vivir sin sol? Sin duda podía con eso. Era un ave nocturna incluso antes de convertirse en nigromante. Además, tenía la habilidad para ello. ¿Pero sostenido por la sangre de los vivos? ¿Bebes sangre? Preguntó con una mueca. En efecto, dijo, el placer es indescriptible.
El sabor de la vida misma recorriendo tu garganta. Se estremeció. La comida que disfrutaba como humana simplemente no se compara. ¿Cómo se consigue eso? Sangre, quiero decir. El reino de la corte se ha adaptado perfectamente a nuestras necesidades. No se permite que la luz del sol toque el suelo, y nuestras necesidades se satisfacen con los bienes que poseemos. Se les mantiene con vida para que nos ofrezcan su esencia cuando la deseemos. La sangre fluye como un río en la corte. Ni siquiera los más sedientos carecen de socorro. La imagen que evocó era infernal. ¿Un mundo de noche eterna? ¿Esclavos mantenidos únicamente para el sustento? Eso suena interesante, dijo. Es un paraíso de no muertos, insistió. El estado más elevado al que puede aspirar alguien de nuestra especie. ¿Deseas revolcarte en el suelo, trasteando con cadáveres durante el resto de tu vida mortal, para luego morir miserablemente? Esta es tu oportunidad de ascender, de saltar del fango a las más altas esferas. Tu extraordinaria habilidad con la magia ha llamado la atención de la corte, pero solo un miembro ha decidido ofrecerte esta oportunidad. Mi señora arriesga mucho al darte esta posibilidad mientras aún no has demostrado tu valía, pero cree que lograrás grandes cosas si se te da la oportunidad. Sin duda, aquella oferta ocultaba algo más de lo que yo estaba dispuesto a revelar. La forma en que hablaba de la corte sugería que era maravillosa, repleta de grandes magos compartiendo su sabiduría, pero él intuía que distaba mucho de ser así. Presintió que probablemente existían facciones entre los vampiros, dado que la oferta había sido extendida unilateralmente por un solo miembro. Debo rechazar respetuosamente su oferta, dijo formalmente. No deseo ofender, pero tampoco deseo cambiar de raza. Por favor, transmítale mis más sinceros saludos a su señora. Yor arqueó una ceja delicadamente. ¿Rechazo? Preguntó como si jamás hubiera oído esa palabra. ¡Qué privilegio tan excepcional! Espero, por tu bien, que mi ama no se sienta ofendida por tu desprecio a su generosidad. La oportunidad de experimentar el beso final no se ofrece a cualquiera, y rara vez se presenta más de una vez. Al oír la palabra beso, Tyrone se sonrojó de vergüenza. Francamente, le dolía tanto el cuello de tanto inclinarse hacia atrás que la excitación era prácticamente imposible, dijera lo que dijera la vampira. Sin embargo, la forma en que lo dijo le provocó un escalofrío. Si no le importa, daré por terminado el ritual ahora, dijo, enderezando la espalda y manteniendo la mirada fija en la de su visitante. Sus ojos brillaron con esa luz enloquecida, pero ella no respondió, solo asintió con la cabeza con gracia antes de retroceder. En una pose artística que resaltaba al máximo su impresionante físico. Lo hizo con tanta naturalidad que Tyrone no estaba seguro de que siquiera lo intentara. Sin embargo, tragó saliva, con la boca repentinamente seca, antes de recomponerse y pronunciar las últimas palabras, dando por finalizado el ritual. Al instante, las velas se apagaron, la sangre burbujeó y siseó hasta desvanecerse por completo. La luz en la habitación volvió a la normalidad, y la ominosa oscuridad y el extraño tono rojizo desaparecieron. Tyrone suspiró aliviado. Bueno, eso fue emocionante, reflexionó Yor, pero ¿cómo se sacia la sed en este reino? Entonces dio un grito de sorpresa. Al hacerlo, tropezó y salió del círculo de protección que había creado para sí mismo en el suelo. ¿Sigues aquí? Tartamudeó mientras contemplaba la seductora figura del no muerto que tenía delante. Se llevó una mano al pecho mientras fingía indignación. ¿Ya quieres que me vaya? Esa no es manera de tratar a un invitado, replicó con desdén, si vas a formar parte de la corte en el futuro, tendrás que repasar tus modales. Pero pensé el ritual no deberías volver. ¿Volver? ¿Cuándo por fin tenga la oportunidad de salir a jugar? Creo que no. Se acercó a Tyrone como una loba, acechándolo mientras él retrocedía lentamente. Solo cuando sus hombros chocaron contra la pared se dio cuenta de que no tenía a dónde ir. Su mente daba vueltas mientras intentaba conjurar un hechizo para defenderse, pero era demasiado tarde. Con una velocidad que desafiaba la realidad, George se abalanzó sobre él, tapándole la boca con una mano y sujetándole la suya con la otra, entrelazando sus dedos con los de él. Sus ojos ardientes lo miraban fijamente mientras se pegaba a él. La señora sospechaba que usted podría mostrarse reacio a aceptar su oferta. En caso de que esto ocurriera, me pidió que me quedara para asegurarse de que su inversión no se desperdiciara. Se inclinó aún más hasta que sus labios quedaron junto a su oído. Aquello que el tribunal desea rara vez se concede sin luchar. Luego lo soltó, retrocedió con suavidad y dio 3 pasos rápidos hasta que se detuvo y lo observó con admiración. Tyrone se quedó boquiabierto. ¿Entonces te quedas? Dijo, aún desconcertado. Gracias a la misericordia.
dijo Dove una vez más. Sin ofender, chico, pero hasta un caneo necesita algo bonito que mirar de vez en cuando. Paloma, dijo Tirón con impotencia, ya ni siquiera tienes pene, ¿cómo puedes seguir pensando con él? Está conmigo en espíritu. Declaró con orgullo el otrora invocador. Mi alma no puede separarse de su miembro viril, ni de su deseo de mirar con lujuria. Hay cosas fundamentales para la naturaleza. Esto es genial, suspiró Tirón mientras se masajeaba la frente para combatir el dolor de cabeza que sentía que le venía encima. ¿Puedes al menos ponerte algo de ropa? ¡Qué obsesión tan infantil! He esculpido mi figura a la perfección, ¿y aún así quieres que la cubra? ¿Por qué razón? Tu mojigatería no me importa en absoluto. Claramente orgullosa de su apariencia, Yor no mostró ningún interés en disimular. Tirón debía abordar el asunto desde otro ángulo. La calavera no dejará de acosarte a menos que te vistas, afirmó. Eso es totalmente cierto, confirmó Dove. Yor observó por un instante las cuencas luminosas del cráneo. Muy bien, suspiró. Capítulo 53. Ruinas. Woxedge había conocido tiempos mejores, de eso Tirón estaba seguro. Se encontraba al borde del claro, con sus 10 esqueletos formando un círculo irregular a su alrededor mientras contemplaba lo que antaño había sido un orgulloso pueblo fronterizo. Los muros habían sufrido enormes daños durante la ruptura. Grandes secciones parecían haberse derrumbado por el temblor, más que por un impacto. No es que los seres de la grieta no hubieran hecho su trabajo. Se habían abierto grandes agujeros en el muro en 2 lugares que podía ver desde este lado. El tamaño y la fuerza del monstruo necesarios para causar tal daño a la estructura escapaban por completo a su comprensión. Joder, dijo Dove. Se han esmerado en el lugar. Entremos y veamos qué encontramos. ¿Estás seguro de que no habrá ningún pariente poderoso por aquí? Sí, estoy seguro. No se quedan merodeando entre ruinas. Los seres de la grieta son criaturas dementes y enloquecidas, impulsadas a la locura por el maná salvaje de sus reinos. Quieren cazar y matar, y luego cazar y matar aún más. Una vez que no hubiera nada contra lo que luchar, se habrían largado a buscar otra cosa. Por eso son tan destructivos. No se defienden, ni se atrincheran, ni se cansan. Una vez que han encontrado y destruido todo lo que pueden, se lanzan a buscar algo más a lo que destrozar. De acuerdo, Tirón apretó un poco más la empuñadura de su espada. Entremos. La hierba había crecido bastante alrededor de la ciudad sin que nadie la cortara, aunque seguía siendo corta. Normalmente la cortaban cada semana para evitar que incluso el más pequeño se colara por la maleza hasta las puertas. Mientras se aproximaban a la muralla, Tirón flexionaba los dedos constantemente y mantenía la mente alerta. Quería estar preparado si algo saltaba. Con 10 de sus esqueletos a su alrededor, estaba lo más seguro posible. Mientras caminaba hacia las ruinas de lo que apenas una semana antes había sido un próspero pueblo fortificado, sentía que no era suficiente. Saber que los seres de la grieta eran capaces de semejante destrucción era una cosa, pero ocurría tan raramente que verlo en persona resultaba impactante. Woxedge se consideraba una zona de bajo riesgo, principalmente para cazadores de rango bronce, con algunos de rango plata. Ni siquiera era la grieta más peligrosa de la provincia occidental, y sin embargo, allí estaba él, contemplando un nivel de devastación que jamás habría imaginado. Al llegar a la muralla, Tirón decidió rodearla hasta encontrar lo que quedaba de las puertas en el lado sur. Cada vez que hallaba una abertura, se asomaba con cuidado para ver si podía percibir algún movimiento. Recorrió con la mirada, con atención, los edificios en ruinas y los escombros que cubrían las calles que antaño habían estado limpias. ¿Qué estás haciendo? Entra ahí, maldito cobarde. Cállate, siseó Tirón. Aquí no hay nada, imbécil. Entra, quiero ver. Tirón agarró el cáneo y abrió su mochila de golpe antes de meter a Dove dentro y cerrarla. La echó al hombro y trató de ignorar las protestas ahogadas del otrora invocador. Sin importar lo que dijera Dove, quería ser precavido. Ya no quería correr riesgos innecesarios. Cuando finalmente encontró la puerta, estaba sorprendentemente intacta, aunque todavía entreabierta. Se podían ver algunas astillas en los bordes, donde los monstruos habían arañado la madera, y fue allí donde halló los primeros restos. Caminó con cuidado entre los cuerpos que yacían en el suelo, intentando no mirar con demasiado detalle a cada uno, pasando por alto las figuras más pequeñas entre la carnicería. Las moscas pululaban en el aire, al igual que el hedor. Tirón se apartó un poco mientras intentaba comprender lo sucedido. Era tristemente predecible. Cuando los habitantes huyeron de Woxedge, obviamente salieron por la puerta sur, la más alejada de la grieta.
Parecía como si los alguaciles y los cazadores supervivientes se hubieran atrincherado allí, intentando proteger a los aldeanos hasta el último momento mientras huían del desastre. Ya estaban muertos, por supuesto. No había ninguna posibilidad de que escaparan de la fuga, pero claro que lo intentaron. Ver la muerte sin sentido y la pérdida de vidas inocentes reavivó la vieja culpa en las entrañas de Tirón, pero junto con ella surgió una nueva emoción: la ira. No tenía por qué haber sido así. Sus padres podrían haberlo evitado. Y eso fue lo que hicieron. Eran los que lo arreglaban todo, los héroes. Cuando surgía un problema que nadie más podía solucionar, un desastre inevitable, eran ellos quienes salían corriendo hacia el atardecer, con una amplia sonrisa en el rostro, adentrándose en el peligro y dejándolo solo en casa. A pesar de la putrefacción y los gusanos, aún podía distinguir las expresiones de horror y miedo que deformaban los rostros de aquellas personas desesperadas. Algunas cargaban con mochilas o pertenencias, lo poco que habían intentado llevarse consigo al huir de sus hogares. Otras habían caído atropelladas por carros y carretas, muchas de las cuales ahora estaban manchadas con la sangre de los niños que se habían acurrucado en su interior. Sin decir palabra, sacó la calavera maldita de su mochila y le señaló la trágica escena del camino sur. Dove la observó durante un largo instante antes de hablar. Esos malditos cabrones. Me cuesta creer que pueda odiarlos más, pero aquí estamos. ¿De verdad crees que simplemente dejaron que esto sucediera? ¿Un respiro? ¿No les importa que un pueblo entero haya sido borrado del mapa? No habrían anticipado la ruptura. No es como si pudieran saber de antemano cuando una grieta está a punto de descontrolarse. Pero podrían haber hecho algo al respecto, podrían haber salvado a estas personas, pero para hacerlo, tendrían que haber dejado en paz a tus padres y haberlos retirado de la búsqueda. No puedo estar seguro de por qué se negaron a hacerlo, pero lo hicieron. El resultado final era evitable, pero tienes que afrontar la realidad. Les importa más su poder y autoridad que las personas que se supone que deben proteger. Decenas de miles morirán por esta ruptura, o serán desplazados y tendrán que huir de sus hogares solo para regresar a ruinas humeantes y tener que reconstruir desde cero. Pero se reconstruirá. Tomará algunos meses, pero pronto habrá una nueva fortaleza aquí, los nuevos graduados de cazadores la llenarán y volverán a patrullar, probablemente algunos equipos dorados enviados desde la capital para mantenerla durante los próximos años. El pueblo volverá, los negocios volverán, los comerciantes volverán. Las tierras de cultivo todavía están allí, la gente las comprará baratas e intentará empezar una nueva vida fuera de las ciudades. Dentro de 10 años, puede que ni siquiera te des cuenta de que esto ha sucedido, excepto que la brecha se ha ampliado. Pero la brecha se ha ampliado. Surgirán parientes más poderosos, el riesgo de otra ruptura es mayor y, finalmente, alguien cometerá un error y volverá a suceder, permitiendo que el mundo entero se hunda aún más en el desastre. Al acercarse un poco más, Tirón tuvo que pasar por encima de los restos, tapándose la nariz con una mano para intentar mitigar el hedor. La lucha allí había sido intensa, eso era evidente. La cantidad de seres caídos era asombrosa. Montones de ellos se pudrían bajo el sol. La carnicería se extendía por el camino en parches. Reductos aislados de resistencia que se habían derrumbado ante la abrumadora cantidad de monstruos hasta llegar al límite del bosque. Tirón le dio la espalda a la escena sin decir palabra y comenzó a adentrarse en el pueblo. Lo que vio lo dejó atónito. Las calles, antes impecables, estaban sembradas de cadáveres y escombros de edificios derrumbados o destruidos. Cargó a Dove en brazos por las calles en ruinas, en silencio, como un mero espectador de la devastación que había asolado Otsege. Había señales de combate en las calles. Los feroces parientes habían abierto las puertas de los edificios para acabar con los seres vivos que se encontraban dentro. Le llevó un tiempo, pero finalmente llegó a la carnicería donde había hecho su breve aprendizaje. Sorprendentemente, estaba, en su mayor parte, intacta. Con la ayuda de sus esqueletos y un rayo mágico bien dirigido, derribó la puerta y entró. Por lo que parecía, no había habido nadie dentro, así que los parientes la habían dejado en paz. Incluso la carne en la parte trasera de la tienda, que parecía haber sido dejada a toda prisa, no había sido tocada. Una lástima, probablemente estaba empezando a echarse a perder. Tal vez algo se había conservado a una temperatura lo suficientemente baja como para ser comestible. Se percató de que los preciados cuchillos de Ak habían desaparecido. Con suerte, eso significaba que había salido temprano para adelantarse a la huida.
Las probabilidades eran escasas, pero si hubiera presentido el peligro y se hubiera marchado cuando los asesinos aún planeaban mantener la posición, podría haber escapado junto con Madeleine y su esposa Penélope. ¿Hay alguna razón por la que estemos viendo toda esta carne?, preguntó Dove. Aquí fue donde aprendí el oficio de carnicero, respondió Tyrone mientras pasaba las manos por los bancos. No estuve mucho tiempo, pero el dueño, Akot, era un buen hombre. Ya veo. Yo también aprendí a manejar la carne no muy lejos de aquí. Deberíamos ir a ver qué pasa en el barrio rojo. ¿Quieres visitar los burdeles? ¿Ahora? Supongo que no tendría mucho sentido, ahora que lo mencionas. ¿Hay alguna posibilidad de que encontremos un caneo de mujer bien formado en el que puedas meter un espíritu? No me vendría mal un poco de compañía. Y cuando digo compañía, ¿acaso no te has dado cuenta de lo que te espera con George cerca? Tyrone puso los ojos en blanco. A pesar de estar muerto, el invocador parecía tener una actitud y un sentido del humor prácticamente incontenibles. Sin duda, George es guapa, aunque un poco pálida. ¿Sabes? Ahora que no está, creo que puedo ser sincero. Está demasiado pálida. No me refiero a que esté demasiado pálida para mi gusto, sino a que está demasiado pálida para ser real. Las sábanas la envidian. Si fuera más blanca, sería transparente. Siento que debería poder verle hasta la última vena. ¿No tiene sangre? ¿Por qué ibas a verle las venas?, se preguntó Tyrone, desconcertado. Las venas tienen color, ¿no? Yo, supongo. En realidad no estoy seguro. ¿A cuántas personas tienes que descuartizar antes de poder responder siquiera las preguntas más sencillas? Vamos, Tyrone, espabila. ¿Podemos, no, hablar de eso así?, preguntó con una mueca. No hay nada de malo en ello, chico. Cuando la vida te da la oportunidad de usar la nigromancia, encuentras restos humanos y los destrozas. No pasa nada. De acuerdo. Sigamos, mirando a nuestro alrededor. Dove no respondió, lo que Tyrone interpretó como un asentimiento tácito, y ambos continuaron vagando por lo que quedaba del pueblo, entrando y saliendo de edificios hasta llegar finalmente a la fortaleza. El fuerte de piedra, construido para albergar a los cazadores que arriesgaban sus vidas para mantener a raya a los parientes, también se encontraba prácticamente intacto. Los daños estructurales eran mínimos. La mayoría de los muros no se habían derrumbado, a pesar de que se habían perdido algunas piedras durante el temblor. No habría habido muchos cazadores cuando llegaron los parientes, así que supongo que la fortaleza no recibió mucha atención. Habría quedado algo de personal de apoyo, pero no muchos más. La mayoría de los monstruos habrían arrasado el pueblo y luego se habrían dispersado por el camino del sur. Lo bueno es que probablemente haya un montón de buen botín aquí. Lástima que seas tan flacucho. Los esqueletos pueden soportar parte de ello. Verdadero. Bajo el sol abrasador que caía sobre la fortaleza, los dos, junto con los 10 secuaces no muertos, registraron el lugar, y en efecto, encontraron bastantes tesoros. Los cazadores solían tener mucho dinero y muchos habían muerto en la grieta, dejando atrás sus pertenencias. Para no cargar con peso, Tyrone tomó una buena cantidad de monedas de mayor valor, reemplazando el bronce de su bolsa con oro y plata donde pudo. La verdadera riqueza que encontraron estaba en el arsenal. Si bien había sido vaciado en gran parte durante la defensa de Wotsedge, aún quedaban muchas armas. Para cuando terminaron, Tyrone había podido equipar a cada uno de sus 10 esqueletos con un arma de una mano y un escudo nuevos. Si hubiera tenido suficiente magia, tal vez habría podido poner armadura a algunos de ellos, pero el peso adicional agotaría su energía demasiado rápido. Con el paso de las horas, Dove finalmente habló. Este sería un lugar increíble para instalarse. Hay bastante comida por ahí. Buena caza cerca. Equipo y recursos para tus esqueletos y una cantidad ingente de restos humanos frescos. Debe haber cientos de ellos tirados por ahí. Piensa en la investigación. Piensa en los niveles. Por supuesto que no es tan fácil, gruñó Tyrone. No. Los nobles querrán que este lugar vuelva a funcionar en cuanto derroten a los habitantes de la grieta. Enterrar a los muertos, volver a lo de siempre, esos malditos sinvergüenzas. Eso significa que los magos ya están trabajando duro para que alguien más limpie su desastre. Dependiendo de quién esté a cargo, no podemos saber con qué rapidez llegarán a este lugar y no puedes estar aquí cuando lo hagan. Para ser honesto, deberíamos irnos de aquí cuanto antes. De acuerdo, dijo Tyrone. Si es posible, quiero tomarme 1 o 2 días para conseguir todo lo que podamos antes de irnos. Vamos justos de tiempo. Si necesitas trabajar de noche, hazlo y mañana por la mañana nos largamos.
Tienes que dejar este sitio y buscar otro lugar donde instalarte. Vale. Pero antes que nada, quiero ducharme. Dentro de la fortaleza encontró habitaciones equipadas con todos los encantamientos necesarios para asearse y, por primera vez en mucho tiempo, Tirón se permitió un buen baño, quitándose semanas de suciedad de la piel. Tras saquear un cofre en busca de ropa limpia que le quedara bastante bien, se sintió como nuevo. Una vez hecho esto, se remangó y se puso manos a la obra. Con la ayuda de sus esqueletos, logró desenterrar una carreta intacta del distrito comercial y comenzó a cargarla con provisiones. Alimentos en conserva, agua, una pequeña reserva de monedas, armas y armaduras de repuesto ocupaban espacio en la carreta, pero no mucho. El resto estaba reservado para la carga más importante. Desde el mediodía hasta bien entrada la noche, Tirón apretó los dientes y se dedicó a descuartizar cadáveres. Junto con sus secuaces, recorrió la ciudad, pero encontró los mejores restos en la puerta sur. Con tantos restos a su disposición, podía permitirse el lujo de ser selectivo, y a pesar del estado en que muchos habían sufrido, aún era capaz de reconstruir esqueletos completos con relativa facilidad. Una vez limpios y lavados los huesos, los puso a secar en grupos, pidiendo a los esqueletos que los colocaran por separado. Al amanecer, había logrado apilar 20 esqueletos completos en el suelo. Una vez secos, cada uno se metió en su propio saco, que luego se colocó cuidadosamente en el carro. Tras el espantoso trabajo, sintió la tentación de ducharse de nuevo, pero sabía que no disponía del tiempo necesario. A él y a Dove les llevó un tiempo encontrar una forma eficiente de sujetar sus esqueletos al carro. Si pudiera criar un caballo, no tendría ningún problema, pero, por desgracia, aún no tenía esa capacidad. Así fue como sus esqueletos se vieron obligados a hacer de mulas, 6 de ellos dispuestos en 2 filas de 3 para arrastrar la pesada carga. Fue un golpe mortal para su magia, y solo le quedaron 4 de sus secuaces disponibles para la defensa, pero era necesario. Con esto tendría todo lo que necesitaba a corto plazo. Debido a su ritmo pausado, ya estaba anocheciendo cuando regresaron a la granja. Capítulo 54. Partiendo. Al caer la noche sobre la granja en ruinas, Tirón ordenó a los esqueletos que acercaran el carro a la casa y lo dejaran junto al muro norte. Tras estirarse un poco, cargó a Dove y entró en la casa, bajando al sótano donde encontró a un impaciente Yor esperándolo. «Llegas tarde», observó el vampiro. Era difícil mirarla, vestida con su sencillo vestido de campesina, sin imaginar cómo sería debajo de la tela. Tirón tosió para distraerse antes de responder. Nosotros, bueno, pasamos un rato reuniendo provisiones. Dediqué casi toda la noche a preparar huesos que podré usar en el viaje. Si tengo tiempo, podré estudiarlos e intentar averiguar cómo se transfiere la magia de la muerte entre ellos. La hermosa criatura arqueó una ceja. Todas estas cosas, y mucho más, te las enseñaríamos si aceptaras nuestra oferta. No lo dijo de forma exigente ni despectiva, sino simplemente como una constatación de un hecho, y Tirón asintió con naturalidad. Estoy seguro de que todo esto es básico para ti, se encogió de hombros, pero ya lo averiguaré. En realidad, no era tan despreocupado como parecía. Ardía en deseos de acceder al conocimiento de la nigromancia que Yor guardaba en su mente, pero no tenía los medios para obtenerlo con los que se sintiera cómodo. Sin otra opción, se vio obligado a descifrarlo por ensayo y error por su cuenta. Confiaba en que lo lograría, pero sería un proceso frustrante y una pérdida de tiempo. Probablemente perdería muchos materiales, pero peor aún, perdería tiempo, lo que menos le sobraba. Necesito echarme una siesta, bostezó, y supongo que después tendremos que prepararnos para irnos. Hizo una pausa. ¿Puedes viajar con nosotros? Si nos desplazamos durante el día. Ella lo miró fijamente con sus ojos rojos, salvajes y sin pestañear. No tendré ningún problema en seguir el ritmo. No te preocupes, dijo con tono pausado. Aunque quizás deberías considerar mudarte de noche. Dudo que quieras que te encuentren durante la mudanza. Buen punto. Estarían más seguros si viajaran de noche, aunque eso significaría que pasaría más tiempo con Yor. Tirón tenía sentimientos encontrados al respecto. Era una criatura encantadora, sin duda, pero irradiaba un aura de peligro que lo inquietaba profundamente. Estar cerca de ella lo ponía nervioso, como si constantemente tuviera sus colmillos clavados en el cuello. Probablemente deberíamos decidir a dónde vamos antes de partir, ¿no crees? Intervino Dove por primera vez. En lugar de lanzarnos a la aventura sin un plan, quizás podríamos dedicar 10 minutos a pensar en un destino y algunos objetivos. Esa también es una buena idea, coincidió Tirón. Lo resolveremos mañana. Por ahora, necesito dormir. Nos vemos mañana.
Su saco de dormir y sus mantas seguían extendidos en el sótano. Sintiendo cierta vergüenza, se desnudó y se metió dentro, acomodándose bajo la atenta mirada de no uno, sino dos muertos vivientes. ¿No vas a darle un mordisco, verdad? Oyó preguntar a Dove. Todavía no tengo tanta hambre, dijo Yor. Como he estado tan inactivo, no necesito beber a menudo. Ya no soy tan joven. No me refería a beber, insinuó la calavera, me refería a algo un poco más placentero. Si aún fueras mortal, descubrirías que no hay nada tan placentero como mi mordisco, casi podía oír la sonrisa burlona de Yor. Estoy hablando de follar. ¿Por qué me obligas a decirlo así, mujer? Es una grosería, de verdad. Es suficiente para sonrojar hasta a un caneo sin carne. Estoy bastante seguro de que el chico es virgen y no querría que muriera de esa manera. Eres un poco exhibicionista, no me imagino que te desagrade tanto la idea. Paloma. Todavía estoy despierto, espetó Tirón sin darse la vuelta. Por supuesto que sí, imbécil. No querrías que te follaran mientras duermes. ¿Fue esta conversación embarazosa, humillante o exasperante? Quizás un poco de todo. De una cosa estaba seguro Tirón. La odiaba. Parece que hay un malentendido, dijo Yor, divertido. Soy un no muerto. No soy capaz de aparearme, como dirías. Ni lo desearía. Un momento. Entonces, ¿por qué la desnudez? Balbuceó Dove. ¿Por qué te pones tan guapa? Sé que no siempre fuiste así, dijiste que tu cuerpo se formó de esa manera. Si no te interesa acostarte con gente fea, entonces ¿qué sentido tiene? ¿Crees que me presento así para atraer a los mortales, para tener sexo conmigo? Casi tienes razón. Sí, deseo atraer a los mortales. Al fin y al cabo, son mi alimento. El vampiro suspiró, provocando un escalofrío que recorrió la espalda de Tirón. ¡Qué presa tan extraña, vosotros, mortales! Las únicas criaturas que se arrojarán a las fauces del depredador si lo encuentran lo suficientemente atractivo. Así que atraes a la gente, no para follar, sino para comer. Bastante. Tiene sentido. Tirón se alegró profundamente de no haber intentado nada con Yor. Aunque, en el fondo, una parte retorcida de él todavía lo deseaba. Le costó un rato conciliar el sueño. Al despertar a la mañana siguiente, se puso a ordenar sus cosas en cuanto se levantó de la cama. Curiosamente, Yor no estaba por ningún lado, y Dove seguía exactamente donde lo había dejado la noche anterior. Después de haber guardado meticulosamente la mayoría de sus cosas, le dio un golpecito en la cabeza para despertarlo. ¿Qué? ¿Eh? Oh, eso sigue siendo muy raro. Las llamas cobraron vida en las cuencas vacías del cráneo cuando Dove volvió a despertar. Dormir como un no muerto es simplemente, extraño. ¿Debería siquiera llamarse dormir? No estoy seguro. Es un poco curioso, reflexionó Tirón. Quiero decir, tu mente no es algo físico, sino una construcción mágica que se ha manifestado como un espíritu. Quizás el sueño que experimentas sea. Chico, cállate. En realidad no me importa mucho, solo estaba pensando en voz alta. No nos pongamos a discutir sobre el sueño profundo, tenemos cosas que hacer hoy. ¿Has estado haciendo la maleta? Sí. Genial. Vamos a empezar con ese ritual de nivelación. Quiero ver números jodidamente grandes. ¿De verdad crees que habré progresado tanto? Se preguntó Tirón. Estaba bastante emocionado por ver cuánto había progresado él mismo. Había algo adictivo en ello, ganar fuerza y nuevas habilidades a medida que avanzaba. Si bien no tener acceso a una guía de clases era exasperante, también significaba que no tenía ni idea de lo que vendría después, lo que añadía un toque emocionante. Solo estaba en el primer nivel, sin haber avanzado aún de clase, así que las opciones seguramente serían algo decepcionantes, pero aún así, todavía existía la posibilidad de que surgiera una decisión crucial para su personaje en cualquier momento. Ojalá subas un par de niveles, al menos, comentó Dove. Has resucitado a bastantes esqueletos y luchado contra unos cuantos seres de la grieta. Eso debería contar para algo. Todo esto nos acerca al nivel 20, que es cuando las cosas deberían ponerse interesantes. Sería bueno contar con la opinión de Yor sobre algo así, dijo Tirón. Seguro que sabe mucho sobre la progresión del nigromante. Bah. Puede que sí, puede que no. Para obtener esa información hay que pagar un precio que parece que no estás dispuesto a pagar. Mejor no te preocupes y sigue adelante. Tienes razón. No tardó mucho en conseguir una hoja de papel en blanco. Instantes después, llevó a cabo el más sencillo y profundo de todos los rituales. Eventos. Desmembrar restos ha aumentado tu destreza. El uso del conjuro rayo mágico contra una criatura viviente ha aumentado tu competencia.
Tu habilidad para evaluar restos mediante medios mundanos y mágicos ha aumentado. La evaluación de cadáveres ha alcanzado el nivel 4. Tu habilidad para preparar restos humanos para la transición a no muerto ha aumentado. Preparación de cadáveres ha alcanzado el nivel 4. El uso del conjuro suprimir mente ha aumentado la competencia. Suprimir mente ha alcanzado el nivel 4. El uso del miedo ha aumentado su dominio. El miedo ha alcanzado el nivel 2. La aplicación de la maldición temblorosa ha aumentado la competencia. La maldición temblorosa ha alcanzado el nivel 3. Tu habilidad para crear nuevos muertos vivientes ha aumentado. La habilidad de reanimar muertos ha alcanzado el nivel 6. El uso de cuchillas de la muerte ha aumentado la habilidad. Cuchillas de la muerte ha alcanzado el nivel 3. Tu uso y estudio de la magia de la muerte ha aumentado tu dominio. La magia de la muerte ha alcanzado el nivel 5. Has invocado secuaces y han luchado en tu nombre. El nigromante ha alcanzado el nivel 14. Has recibido más 6 de inteligencia, más 3 de sabiduría, más 3 de constitución y más 3 de manipulación. En este nivel, puedes elegir una habilidad de clase. Tus mecenas siguen disfrutando de tu viaje. El abismo desea saborear una vez más tus pensamientos. Los oscuros observan con interés cómo se desarrolla tu destino. La corte está encantada de haber recibido tu llamada. Confían en que tus luchas les divertirán. Anatema ha alcanzado el nivel 10. Has recibido más 4 de inteligencia, más 4 de voluntad, más 4 de constitución. En este nivel, puedes elegir una habilidad de clase. En este nivel, puedes elegir una dote de clase. Nombre: Tirón Estelar. Edad: 18 años. Raza: humano, nivel 12. Clase: nigromante, nivel 14. Subclases: anatema, nivel 10. Ninguno. Ninguno, bloqueado. Hazañas raciales. Nivel 5. Mano firme. Nivel 10. Noctámbulo. Atributos: fortaleza, 12. Destreza, 11. Constitución, 46. Inteligencia, 63. Sabiduría, 31. Fuerza de voluntad, 36. Carisma, 16. Manipulación, 23. Equilibrio, 13. Habilidades generales. Aritmética, nivel 5 max. Escritura a mano, nivel 4. Concentración, nivel 5 max. Cocina, nivel 1. Tirachinas, nivel 3. Esgrima, nivel 1. Sigilo, nivel 3. Carnicería, nivel 3. Opciones de habilidades disponibles. 2. Habilidades de nigromante. Evaluación de cadáveres, nivel 4. Preparación de cadáveres, nivel 4. Magia de la muerte, nivel 5. Hechizos generales. Globo de luz, nivel 5 max. Sueño, nivel 4. Rayo mágico, nivel 4. Hechizos de nigromante. Resucitar a los muertos, nivel 6. Sutura ósea, nivel 4. Comunicarse con los espíritus, nivel 3. Maldición estremecedora, nivel 3. Cuchillas de la muerte, nivel 3. Hechizos de anatema. Perforar el velo, nivel 4. Recurso ante el tribunal, nivel 2. Suprimir la mente, nivel 4. Repositorio, nivel 2. Miedo, nivel 2. Hazañas de nigromante. Enfoque en esqueletos segundo. Hazañas de anatema. Repositorio. Misterios. Moldeado de hechizos, inicial. Int más 3 Sab más 3. Palabras de poder, iniciales. Sab más 3 Car más 3. Nigromante de nivel 14. Elige un hechizo adicional. Versión reducida de resurrección. Una versión modificada de resurrección que se lanza más rápidamente. Maldición desconcertante. Desorienta y confunde a los afectados. Reparación de tejidos. Reparar la carne muerta. Reparación ósea. Reparar el hueso dañado. Armadura de hueso. Moldea huesos para crear una armadura sencilla. Por favor, seleccione una habilidad adicional. Modelado de la carne. Moldea la carne como si fuera arcilla. Potenciar sirviente, alimenta de maná a tus esbirros. Control de no muertos. Mejor control de los esbirros. Unión de carne. Conectar varios cuerpos entre sí. Anatema nivel 10. Elige un hechizo adicional. Comunión oscura, pide intercesión a los seres oscuros. Aire amenazante. Rodearse de un aura de terror. Dolor. Inflige dolor intenso al objetivo. Persuasión invasiva. Abre una vulnerabilidad a la manipulación en una mente reprimida. Implante de miedo. Deja una huella de miedo en una mente reprimida. Sanación con sangre. Convierte la sangre de otros en un suero curativo. Ojos de sangre, ver fuentes de sangre cercanas. Anatema nivel 10. Elija una de las siguientes opciones. Magia de sangre primero, convertir una porción de sangre en magia. Aura de putrefacción. Promueve la descomposición en un área a tu alrededor. Carne del abismo.
Las extremidades de tu cuerpo se vuelven maleables. Drenar vida. Golpear a un enemigo vivo con un hechizo dañino curará al lanzador. Lengua hábil. Aumenta la capacidad de persuasión, modificada por la manipulación. Aroma del pecado. Encuentra a otros que se alineen con tus clientes por su aroma. Visión de tormenta. Mejora la sensibilidad del ojo a la magia. Muro de pensamiento primero, mejora la defensa contra los efectos mentales intrusivos. Niño predilecto. Aprende los 3 rituales de la comunidad. Menudo botín. 3 niveles completos de nigromante y 2 más de anatema. Tenía 2 opciones de nigromante, además de una dote y un hechizo para anatema. Aún más gratificante fue el continuo progreso en sus habilidades fundamentales. Magia de la muerte había aumentado, al igual que preparación de cadáveres y evaluación. Su uso constante de la maldición y las cuchillas de la muerte también mejoraba esos hechizos. Sabía lo importante que era perfeccionar al máximo sus habilidades básicas antes de alcanzar el nivel 20. Le quedaba un largo camino por recorrer, pero avanzaba con paso firme hacia su objetivo. La mejora de anatema no le satisfizo del todo. Si bien algunas de sus habilidades habían sido útiles, sin el ritual del repositorio jamás habría podido salvar a Dove, no le gustaba tener que depender de los patrones. Peor aún, las habilidades que podía elegir de esta subclase se volvían cada vez más inquietantes. No las quería para nada. Incluso se resistía a elegir una dote. Concéntrate primero en el nigromante. Tenía 2 opciones y no era difícil prever la dirección que tomarían algunas de las nuevas alternativas. Los nigromantes especializados en zombies parecían adquirir mucho poder con bastante rapidez, probablemente para compensar la debilidad de sus secuaces. Con la creación de carne, la reparación de carne y ahora la unión de carne, supuso que sería posible crear golems no muertos, homúnculos formados por varios cuerpos unidos para crear un zombie más poderoso. Sería un trabajo arduo y difícil crear uno que funcionara bien, a menos que el cuerpo estuviera bien formado, la magia drenada sería terriblemente ineficiente. Tyrone dejó de pensar en ello. No tenía por qué preocuparse, pues su camino era el del esqueleto. No importaba qué habilidades relacionadas con la carne surgieran, no tenía que pensar en ellas. De hecho, ¿para qué preocuparse por esas tonterías, cuando por fin había aparecido un hechizo que llevaba mucho tiempo esperando? Reparación de huesos. Ahora podía usar magia para reparar esqueletos dañados. Si adivinaba correctamente, eso no solo significaba que podría reparar el daño infligido a sus esbirros esqueléticos, sino que también podría reparar el daño causado a los restos cuando los encontrara. Ya no tendría que desechar fémures o tibias fracturadas y rebuscar reemplazos. Esto le ahorraría mucho tiempo a la hora de crear nuevos esqueletos y permitiría que los que ya tenía siguieran funcionando durante más tiempo. Estaba seguro de que habría límites. Sin duda, crear hueso de la nada requeriría mucha magia, y un hueso que hubiera sido reparado repetidamente probablemente sería más débil que uno sano y completo. Aún así, era una decisión trascendental. Se lo contó a Dove de inmediato. Joder, sí. Eso va a ser más que útil. Mantendrá a esos chicos huesudos bien duros un poco más. ¿Tienes que decirlo de esa manera? Deja de pensar en tonterías, muchacho. ¿Qué más? La armadura de hueso parece útil. ¿Crees que es para los secuaces o para mí? Puede que no importe. Si es para ti, genial, un poco de protección extra. Si es para los secuaces, también genial, para que duren un poco más. Aunque hay que tener en cuenta los costes. ¿Te refieres a la magia? Eso, y también los huesos mismos. Si necesitas huesos para esqueletos y también para armaduras, eso reducirá la oferta, si me entiendes. Tienes razón. Aún así, cualquier cosa que pudiera ayudar a mejorar a los esbirros valdría la pena. Tyrone marcó con su pulgar ensangrentado junto a reparación de huesos y armadura de hueso antes de pasar a las opciones de anatema. Muchas de las hazañas le resultaban desagradables, y no sabía cuál elegir. Finalmente, decidió que muro de pensamientos primero sería la mejor opción. El peligro de ser manipulado era alto, sobre todo considerando las extrañas fuerzas con las que jugaba en el abismo y la corte. Más vale prevenir que lamentar. En cuanto a los hechizos, la verdad es que la mayoría le disgustaban, y tampoco se sentía capaz de consultar a Dove al respecto. Al final, escogió el último de los 3 rituales iniciales, más por evitar tomar una decisión que por un verdadero deseo de usarlo. Tras conocer a Yor, se curó, por el momento, de su necesidad de intentar rituales poderosos y prohibidos. Tras confirmar sus elecciones, finalizó el ritual y se sintió tenso ante la repentina avalancha de cambios. Fue abrumador, pero se mantuvo consciente durante todo el proceso.
Al terminar, se sintió mucho más fuerte, como si fuera una persona distinta a la que había sido apenas unos minutos antes. Se siente jodidamente bien, ¿verdad? Ahora tenemos que averiguar a dónde vamos a ir después. Creo que debemos dirigirnos al sur y al este, hacia las estribaciones. Ese era mi plan inicial, de todos modos. La gente de allí debería haberse librado de la mayor parte de las consecuencias del brote, y son lo suficientemente solitarios como para que ni siquiera hayan oído hablar de un nigromante fugitivo. Es un buen plan, coincidió la calavera, la clave será asegurarnos de que sigas teniendo acceso a lo que necesitas para progresar, es decir, huesos y parientes de la grieta contra los que luchar. Mientras no te adentres demasiado en las montañas, no deberías tener problemas. Básicamente, podemos seguir el rastro de los parientes que se dirigieron al sur. Bien. Tyrone miró a su alrededor. No tardaré en terminar de empacar. ¿Deberíamos esperar a Yor? No lo creo, es peligroso quedarse aquí. Dijo que puede alcanzarte, así que deberías irte inmediatamente. Me parece bien. Tras otra hora atando cabos sueltos, Tyrone saltó al carro, junto con los huesos, la comida y demás provisiones que habían escondido. Mientras sus secuaces se colocaban en posición y empezaban a cargar, puso a Dove en un buen sitio para que pudiera observar el bosque pasar mientras seguían el sendero de regreso a la carretera principal que se dirigía al sur. Capítulo 55. Corre, muchacho, corre. Rígido y dolorido, Rufus salió cojeando del campo de entrenamiento, adolorido pero satisfecho. Se masajeó un poco la muñeca derecha tras devolver su espada de práctica al intendente y esperó un instante al borde del foso. Decenas de parejas de espadachines llenaban el área de entrenamiento, levantando arena con cada paso y giro mientras se batían en duelo bajo la atenta mirada del instructor. Juego de pies, juego de pies, juego de pies. Bramó aquel hombre, un oso canoso, por lo que pareció la 100ª vez esa tarde. Si quieres pelear con una espada, necesitas un equilibrio que haría que un bailarín se cagara de envidia. Pasos perfectos. Siempre. Morrison. Levántate y ponte en posición. No quiero oír quejas, saco de mierda llorón. No digas ni una palabra hasta que muevas bien los pies. Rufus observaba con una sonrisa burlona que no se molestaba en disimular cómo Callan, el antiguo asesino de rango plata y actual maestro de la espada de la Academia Blue Steel, se abalanzaba sobre el pobre infeliz que lo había enfadado esta vez. El hombre era brutal en palabras y acciones. Los hombres y mujeres que caían en el pozo, el patio de entrenamiento con suelo de arena destinado a la práctica de armas, eran llevados al límite. Si no tuviera fama de formar graduados de alta calidad, nadie lo toleraría. Su énfasis en el juego de pies resultaba especialmente irritante para muchos de los especialistas en espadas recién despertados. Una vez que Rufus alcanzó su nivel, se obsesionó con su espada. No se sentía completo sin ella en sus manos. Su destreza con la espada prácticamente le sonreía al empuñarla, girar las muñecas con precisión, balancear los brazos con ímpetu y sentir el satisfactorio corte de la hoja en el aire. Solo cuando comenzó a entrenar allí, Callan los obligó a realizar semanas de ejercicios de pies. El hombre estaba obsesionado con el juego de pies y no les permitía tocar una espada hasta que estuviera seguro de que podían moverse correctamente. Rufus se había adaptado más rápido que la mayoría, gracias a las pocas cosas que había aprendido observando a Magnin con tanta atención. En las pocas ocasiones en que el maestro espadachín había practicado a la vista de todos, Rufus había visto con qué cuidado y concentración colocaba sus pies, a menudo dejando a un lado su famosa espada para realizar movimientos sin tener nada en las manos. Si el asesino del siglo podía concentrarse en sus pies, Rufus sin duda podría hacer lo mismo. ¿Sigues frotándote la muñeca? Quizás esta vez sí que te protegerás bien, imbécil. Rufus sonrió al ver acercarse a su compañero de entrenamiento. Si no fueras una serpiente tan vil y despreciable, no tendría que estar pendiente de esos trucos baratos, replicó. ¿Trucos baratos? Dijo Pewar, llevándose una mano al pecho y fingiendo una expresión de ofensa. Simplemente no entiendes mi genialidad. No me extraña, no puedo esperar mucha inteligencia del hijo de un herrero. Tu espada es como un martillo, recta y sin gracia alguna. Una punzada de ira surgió en el pecho de Rufus al oír mencionar a su padre, pero la reprimió. Pewar no lo decía con mala intención. Solían intercambiar algunas palabras después de entrenar. ¿Quién no aprecia una buena técnica? Simplemente tienes envidia de que mi espada haga algo que tú jamás podrás. Ir al grano. Bien jugado, amigo musculoso, bien jugado. Los dos volvieron la mirada hacia aquellos pobres desgraciados que seguían en el pozo.
Karan se está esforzando al máximo hoy, observó Pewar, el hombre parece furioso. Oh, está cabreado, dijo Rufus. No tengo ni idea de por qué. No creo que a nadie le esté yendo especialmente mal hoy. Puede que solo esté intentando ver si alguien se rinde. Rufus se giró hacia su compañero con una ceja arqueada. Ríndete y abandona, explicó Pewar. Creo que quiere eliminar a cualquiera que no considere mentalmente lo suficientemente fuerte. Una forma burda pero efectiva de asegurarse de que todos los graduados sean capaces de soportar una cantidad interminable de críticas. Si no pueden con esto, nunca llegarán a ser cazadores, dijo Rufus encogiéndose de hombros, y los dos comenzaron a salir del área de entrenamiento y regresar a los dormitorios. No todos los que obtienen la clase espadachín quieren ser un asesino, como bien sabes, dijo Pewar, poniendo los ojos en blanco. Que todos ustedes, imbéciles, sueñen con ser Magnin brazo de acero no significa que yo tenga que hacerlo. Serás un pésimo duelista. Tonterías, y lo sabes. Si no querías ser como Magnin, ¿por qué viajaste hasta aquí para entrenar? Sabes perfectamente que casi todas las escuelas del oeste basan sus métodos en ese hombre. Podrías haberte quedado en el norte y entrenar allí. Un efecto secundario lamentable de que todas las clases marciales de la provincia veneren al único espadachín, suspiró Pewar, es que uno termina con instructores sumamente capaces. Aunque a la gente no le guste admitirlo, las mejores escuelas para entrenar a las clases que utilizan la espada están aquí en Kenmore. Si quiero ser el mejor, necesito ser entrenado por los mejores. ¿No hay escuelas mejores y más prestigiosas en Central? Dirigido por los mejores maestros espadachines que existen, sí. Puede que mi familia tenga dinero, pero no ese tipo de dinero. Me parece bien. Los dos caminaron en un silencio cómplice el resto del camino, dejando que el aire fresco les secara el sudor. Pronto necesitarían un baño para quitarse la arena y el polvo que aún se les había pegado, pero por ahora Rufus estaba contento. Quizás no había conseguido todo lo que quería al irse de casa, pero había conseguido lo suficiente. Estaba allí, lejos de su inútil padre, entrenando para cumplir sus sueños. Sentía que su vida por fin había comenzado. Entrenó duro, se dedicó por completo y pronto podría salir al campo de batalla para empezar a matar criaturas de la grieta. A partir de ahí, era solo cuestión de tiempo hasta que se convirtiera en un cazador de pleno derecho. Y Tyrone estaría muerto en alguna cuneta. Nos vemos luego, Pewar, dijo mientras le daba una palmada en el hombro a su amigo. Voy a pasar a ver a Laurel. El otro hombre hizo una mueca. ¿De verdad? Sacudió la cabeza. Sobre gustos no hay nada escrito. La sonrisa de Rufus se volvió torcida. Es una vieja amiga, dijo, le prometí a su padre que la vigilaría. Ajá. Venga, entonces. Nos vemos mañana. Con un último saludo, Rufus se dio la vuelta y tomó un nuevo camino, alejándose de las residencias masculinas y dirigiéndose hacia las femeninas. Al principio, su paso era largo y seguro, pero a medida que pasaba junto a más sonrisas burlonas y miradas compasivas de las residentes, se encorvó y se abatió. Cuando llegó al piso de Laurel, tenía la cabeza gacha y una tormenta se cernía en sus ojos. Como era de esperar, la puerta de Laurel estaba cerrada con llave, aunque no era difícil imaginar el motivo. Gemidos apasionados y el sonido de piel contra piel se oían claramente a través de la madera maciza, e incluso en el pasillo. Rufus gruñó mientras la ira le tensaba los músculos antes de empezar a golpear la puerta sin decir palabra. ¡Mierda! Oyó maldecir a Laurel, seguido de un crujido mientras seguía golpeando la madera con el puño. Un minuto después, oyó su voz al otro lado de la puerta. Vale, Rufus. Deja de hacerte el tonto un minuto y te lo abro. Apretó los dientes y retrocedió, dejando espacio para que la puerta se abriera. Apareció Laurel, con el pelo revuelto, el rostro enrojecido y aún sudoroso por el esfuerzo, vestida únicamente con una camisa que le llegaba hasta la mitad de los muslos. Lo miró con irritación. ¿Qué? Dijo ella. ¿Quién está dentro? Preguntó Rufus con voz ronca. ¿Te importa un carajo? ¿Quién está dentro? Vete a la mierda. Los dos se miraron fijamente, con la ira hirviendo en ambos, antes de que una voz masculina los llamara desde el interior de la habitación. Oye, no te preocupes. Ya era hora de que me escabullera. Un hombre rubio, de pelo revuelto, delgado y de aspecto anodino, dio un paso al frente con una sonrisa irónica y los zapatos en una mano. Soy Ger, encantado de conocerte. Le tendió la mano a Rufus por un segundo y la dejó allí suspendida mientras el espadachín no hacía ningún movimiento para alcanzarla, hasta que la dejó caer encogiéndose de hombros. Muy bien. Me alegró verte, Laurel. Nos vemos la próxima vez.
Con un guiño y un pulgar hacia arriba, Ger pasó junto a Rufus y se dirigió rápidamente por el pasillo antes de desaparecer al doblar la esquina. Laurel suspiró. Bueno, entonces puedes pasar, dijo ella. No reconozco a ese tipo, observó Rufus en voz baja mientras entraba y cerraba la puerta tras de sí. No creo haberlo visto por aquí. ¿Cómo pudiste? Es un mago en entrenamiento. ¿Un mago? Casi escupió Rufus. ¿Por qué no? Sonrió Laurel, son muy hábiles con las manos. La arquera se sentó en la cama con las piernas cruzadas, con la ira aún reflejada en sus ojos, mientras Rufus exhalaba y se dejaba caer en la única silla de la habitación. Los dormitorios no tenían mucho espacio para cada estudiante. Una litera, una silla y una mesa eran los únicos muebles disponibles. Todo lo demás corría a cargo del alumno. Con el dinero que le había sacado a su padre, Rufus había podido matricularse y comprarse algunas cosas, pero la habitación de Laurel seguía prácticamente vacía. Casi no le quedaba nada después de pagar la matrícula y no aceptaba ninguna ayuda de él. Los dos se miraron fijamente durante un rato más hasta que Rufus rompió el contacto visual y Laurel suspiró. Tienes que dejar de hacer esto, Rufus. ¿Haciendo qué? Preguntó. Esto. Que venga a mi habitación todo el tiempo. Que se enfade cada vez que estoy con alguien. Sabes que la gente piensa que somos pareja, ¿verdad? Las chicas de esta residencia se ríen de mí cada vez que pasamos por delante. Laurel se echó el pelo hacia atrás con irritación. Bueno, yo no soy quien les dice eso. No somos pareja, ni lo hemos sido nunca. ¿No lo hemos hecho? Murmuró. No, dijo ella, frustrada. Sigo siendo tu amiga, Rufus, y sigo dispuesta a colaborar contigo cuando terminemos aquí, pero nunca hemos sido pareja. Cuanto antes lo entiendas, más feliz serás. No voy a comprometerme con nadie, ¿entiendes? Tendré que hacerlo, ¿no? Así es. Tienes que hacerlo. Llamaron a la puerta. Laurel. Ponte los pantalones. Hay una reunión de emergencia en el patio, gritó una chica, otra residente, a través de la puerta. Qué oportuno. Dijo, poniendo los ojos en blanco. Sal de aquí para que pueda vestirme. Nos vemos allí. Tras ser despedido, Rufus se marchó, aún frustrado, enfadado e incapaz de expresarse adecuadamente. El patio se ubicaba en el centro de las 4 residencias de Blue Steel, una zona verde abierta donde los estudiantes podían relajarse o reunirse para escuchar anuncios. Probablemente alguien había sido sorprendido robando en la cafetería y estaba a punto de recibir una buena paliza y ser expulsado. Al bajar, encontró a la mayoría de los residentes ya reunidos, charlando entre sí, aburridos y desinteresados en general. Parecía que algunos venían de clases interrumpidas. Algunos de los estudiantes de esgrima, cubiertos de arena y tierra, seguían en el foso cuando sonó la llamada. Unos minutos después, Laurel se apresuró a acercarse por detrás. ¿Me perdí de algo?, preguntó. Sus pasos eran tan silenciosos que él no la oyó acercarse, pero logró contener el susto cuando ella habló. Nada todavía. Pero parece que no tardará mucho. Señaló al director reunido con otros miembros del personal cerca de la plataforma elevada en un extremo del patio. La mayoría de los estudiantes parecieron percatarse casi al mismo tiempo que él, y el murmullo disminuyó rápidamente hasta que finalmente el anciano director de la academia subió al escenario. Otra veterana asesina de rango plata, Ruth Finar, tenía una larga y exitosa carrera como maga de batalla que luchaba en las grietas más difíciles de la provincia occidental. Su presencia infundió respeto en todos los estudiantes recién despertados y un silencio instantáneo se apoderó del lugar. No me andaré con rodeos, exclamó, y su voz resonó con claridad entre la multitud. Han llegado mensajeros que informan de un desastre en el noroeste. Se ha producido una fisura en la grieta cerca de Watchedge. Rufus apretó los puños al instante cuando las voces preocupadas empezaron a murmurar a su alrededor. Un respiro era algo raro, sobre todo uno tan cerca. Foxbridge no estaba lejos al sur de la fortaleza fronteriza. Estaría justo en la ruta de los monstruos. Miró a Laurel, pero su expresión era impasible, como si la noticia no le afectara. La cabeza alzó una mano para restablecer el silencio. Se han enviado cazadores de alto rango para frenar la propagación de los seres de la grieta, pero hay escasez de personal. Perdimos a más de 200 buenos cazadores del fuerte local, quienes sacrificaron sus vidas para que otros tuvieran la oportunidad de escapar. Era un trabajo peligroso, y todos aquí lo sabían, pero eso no significaba que la pérdida de tantos no tuviera un impacto. Los cazadores eran los más fuertes, valientes y capaces de todos.
200 no deberían morir en vano. Es muy pronto en vuestro entrenamiento para que estéis en el terreno, pero esta es una situación crítica que debe resolverse rápidamente, continuó el jefe. Por ello, se ha ordenado a las academias que envíen equipos de estudiantes para apoyar a los cazadores más experimentados en la erradicación de este brote y en la protección del mayor número de personas y territorio posible. Solo cuando se haya encontrado y exterminado a los parientes, los aldeanos y habitantes de los pueblos podrán retomar sus vidas. Rufus levantó la mano y gritó. ¿Sabemos qué pasó con Foxbridge? Preguntó desesperado. En cuanto alzó la voz, otros comenzaron a mencionar nombres de pueblos y aldeas al oeste de la capital. Los estudiantes allí reunidos provenían de toda la provincia y muchos estaban muy preocupados por sus familias. El mago de batalla los silenció a todos con una mirada. No tenemos noticias de ningún pueblo ni de ninguna persona. Si quieren garantizar la seguridad de su gente, luchen con todas sus fuerzas una vez que salgan a la calle. ¿Puedes creerlo? Susurró Laurel, con un brillo de emoción en los ojos. ¿Ya podemos salir a pelear? Vamos a subir de nivel muchísimo. ¿Y tu padre? Siseó Rufus. ¿No te preocupa que esté vivo? Ella resopló. Mi padre puede cuidarse solo. Mucho mejor de lo que jamás me cuidó a mí. Estará bien. Antes de partir, continuó el director de la escuela, debe hablar con su instructor principal, quien le dará más detalles sobre su asignación. Este asunto es urgente y será enviado antes de que termine el día. Además, hay que tener en cuenta lo siguiente. Metió la mano en el bolsillo y sacó un trozo de papel con un retrato dibujado. A Rufus se le cortó la respiración. Se cree que la inusual actividad en la grieta y la repentina desestabilización son resultado de un acto criminal. Varios testigos que sobrevivieron al desastre, incluyendo experimentados cazadores, han identificado a este hombre, el nigromante Tyrone Stellarm, como presente cerca de la grieta antes y durante la ruptura. Se ofrece una recompensa de 100 soberanos de oro por la captura de este criminal, vivo o muerto. Entre los estudiantes allí reunidos comenzaron a oírse murmullos urgentes. Obviamente sé quién es. Los magistrados nos han informado de que Magnin y Beori se han ofrecido voluntarios para encontrar a su hijo descarriado y llevarlo ante la justicia. No tienen por qué temer represalias. Ella se inclinó hacia adelante. Debo recalcar esto. Este individuo es peligroso y bien podría ser capaz de manipular las divisiones. Si lo ven, espero que actúen con rapidez y decisión. Elimínenlo. Hizo un gesto en el aire con una mano. Ya nos ocuparemos del resto después de que muera.